Bienvenidos a la clase número 4 de oratoria para líderes cristianos. Si estás aquí es porque ya hemos trazado un largo camino y en esta capacitación, este curso que estamos llevando adelante, empezamos en la parte mejor, en la parte final de este tramo. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo hacer para no aburrir en nuestras presentaciones? Generalmente cuando vemos un mensaje extenso y este tiene una metodología comunicacional lineal, o sea, un mismo tono, cuando alguien tiene un mismo tono estamos hablando de alguien que... Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, oratoria, para no aburrir en los mensajes, tenemos que ser no lineales, tenemos que tratar de tener disrupciones y tratar de mejorar en todo lo que vayamos realizando, tratar de tener un entretenimiento en lo que podamos expresar de esa manera. Imaginen esta presentación, imaginen un discurso, una prédica con esta metodología lineal. Aburrimos. Y la idea es ser entretenido. Y cuando me refiero a entretenido, no me refiero a ser un gran humorista. Me refiero de lograr poder generar ese dinamismo que hace que las personas tengan ganas de escucharte. Que haya una genuina ganas de escucharte. Alguien que hace algo distinto es el que emplea lo que posee comunicacionalmente, el que se capacita, el que entrena y que aplica esa diferenciación en su presentación, en su mensaje, en su sermón. Por ejemplo, ser disruptivo en el mensaje. Utilizar herramientas que mejoren nuestro sermón. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Cuando hablamos de manera entretenida, logramos que las personas tengan otra porosidad, que tengan otra disposición. ¿Te habrá pasado de escuchar a alguien que tiene una manera brillante, de una manera espléndida, que se dispone a poder brindar todo lo que tiene, pero lo hace de una manera tan rica, tan fluida y tan entretenida que podrías quedarte 3 horas escuchando? Eso tenemos que lograrlo y lo podemos lograr. Vos y yo lo podemos lograr. Historia de un líder. Cuando escuchábamos a Sebastián, le cambié el nombre para no herir susceptibilidades. Cuando escuchábamos a Sebastián, había una sensación previa de esto va a estar aburrido. Había un rechazo previo por los antecedentes de Sebastián. Sebastián tenía toda la intención, tenía un deseo de compartir lo que Dios puso en su corazón, pero su falta de recursos comunicativos, ser lineal, generaba una mala predisposición en el auditorio por lo que sucedía, que es el aburrimiento. Sebastián tenía el amor por compartir la palabra de Dios, pero no tenía los recursos para poder hacer de su mensaje entretenido. Y de eso vamos a hablar en esta clase. 4 maneras de lograr captar la atención en nuestras presentaciones. Número 1, pregunta retórica. ¿De qué se trata? Es una pregunta abierta que no tiene la intención de una respuesta, pero que sí intenta generar incomodidad, curiosidad, que te haga pensar por un momento. Un ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí no han tenido miedo de hablar en público? Inmediatamente en el auditorio se genera, sí, a mí me pasa, sí, cada vez que tengo que hacerlo la verdad que me pasa eso. Esa pregunta retórica logra generar un inicio distinto, utilizándola en el momento adecuado, genera disrupción, genera algo diferente en el inicio que hace que las personas tengan una predisposición para escuchar lo que continúa. Número 2, un dato curioso. El dato curioso intenta lograr, similar a la pregunta retórica, esa información que no estaba en nuestros planes, ese dato que no conocíamos o no conoce el auditorio, por lo tanto genera también la curiosidad, generando la intriga de qué va a hablar este pastor, este líder, de qué se trata el mensaje. Número 3, storytelling. Este es un recurso que suelo usar y es uno de mis favoritos. Es el arte de contar historias.
Y cuando hablamos de historias, pensemos en esto: una anécdota e historia que tiene su participación dentro de un sermón, dentro de una prédica, la mínima participación para agregar humanidad, para agregar un ejemplo, para poder aportar esta parte ilustrativa que tiene que tener un sermón o una exposición para que las personas puedan comprender más lo que intentamos decir. Entonces, el arte de contar historias nos permite a nosotros agregar dentro de nuestro discurso, dentro de nuestro sermón, esa parte humana que hace que las personas abran la predisposición para continuar escuchándote. Número 4. Analogía o metáforas. Las metáforas o analogías tienen como objetivo la explicación de algo contando algo distinto. Es una comparación que hace que podamos hablar de un concepto o de un tema tratando de ilustrarlo con algún ejemplo. Si hablamos de trabajo en equipo, podríamos mencionar el vuelo de las aves, podemos mencionar cómo funciona un equipo de rugby, podemos hablar sobre un equipo de fútbol. Es tratar de ilustrar un concepto ilustrándolo con alguna imagen o alguna ilustración que podamos utilizar para poder ilustrar lo que queremos contar. ¿Dónde y cómo utilizar estos recursos para mejorar nuestras presentaciones? Primero, tenemos una tarea por delante. Tenemos que realizar un video en el que tendremos que contar una experiencia propia o de alguien más, y en ella tendremos que utilizar una de estas herramientas, como puede ser un dato curioso o una pregunta retórica o una metáfora. Muy bien, solamente una. ¿Dónde utilizarla? Generalmente se utiliza en el inicio. En el inicio, para poder contar luego tu experiencia. Vamos con un ejemplo, así lo tienes como guía. ¿Cómo compartir un mensaje en las redes sociales? Si todavía aún no has compartido un mensaje, una reflexión o tu testimonio en las redes sociales, es un lugar ideal para poder iniciar, ya que ahí hay un público muy grande que desea escuchar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos contando tu testimonio? Vamos con un ejemplo de dato curioso. Bien, 8 de cada 10 personas tienen miedo de hablar frente al público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y quiero contarte que cuando tenía 13 años tenía una gran dificultad de hablar y expresarme frente a las personas. Sufría mucho en el colegio, hasta que en una oportunidad tenía que hacerlo obligatoriamente, y ese día en una clase de historia me di cuenta de que la sensación luego de hacerlo dentro de mí generó seguridad. Che, puedo hacerlo. Ese día me fui muy contento a casa, a tal punto de poder contarle a mis padres, a mi hermano, y eso fue como una batalla ganada. Trata de crear tus propias introducciones. Utiliza tus recursos, tanto pregunta retórica o dato curioso, que sea propio o que puedas investigar. Pueden ser cómo leer la Biblia en un año. ¿Qué dice la palabra de Dios en tal versículo? ¿Sabías que Dios es amor? Y podemos explicar en una pregunta retórica luego lo que vos considerás tanto sobre ese pasaje o sobre algo relacionado a ese tema, y que puedas explicar tu experiencia, tu anécdota. El punto es, trata de utilizar tus propios recursos, tu pregunta retórica, tu dato curioso, que lo puedes investigar en algún lugar, o tu metáfora, una comparación, ¿no? Y que eso te sea como disparador para contar tu experiencia, tu anécdota. No tiene que ser una prédica ni una reflexión. Acuérdate que
Solamente pueden ser 2 minutos. 2 minutos y eso basta. Y obviamente que la anécdota o la experiencia nos tiene que dejar una enseñanza. Bien, me refiero a que la experiencia es buena. Es una experiencia que te dejó un mensaje. Una vez que tengas la tarea hecha, subila al grupo de WhatsApp como siempre. Espero que te vaya muy bien. Cualquier cosa me envías un mensaje.